A pesar de eso, el mercado está reaccionando en forma negativa. Hay una gran incertidumbre y esto naturalmente desde ya empieza a poner a prueba la efectividad de la política económica de Donald Trump. La reacción es entendible. A mí me parece que tiene que ver mucho más con el shock que ha provocado este tipo de medidas. Yo siempre he pensado que el mercado se recupera, ¿no? Esta es una venta de patio, lo que se está dando ahora mismo, de que bajan los precios, pero la gente compra y vuelve a subir. El impacto a largo plazo sería lo que todavía para mí no es fácil de definir. ¿Tú qué piensas? ¿Se va a mantener esta caída del valor neto Y ya está con nosotros Horacio Estriví, economista, uno de los principales economistas de este país, con Mirador Económico como cada viernes a esta hora de la mañana. Don Horacio, bienvenido, buen día. Horacio se nos quedó con el micrófono apagado. Mientras que don Horacio enciende el micrófono, está también en la colaboración del ingeniero Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? la tecnología nos traiciona, Guillermo? Traiciona, ¿Viste? traiciona. De vez en cuando. Horacio, ¿estás ahí? Ya está, ya está. Sí, buenos días, buenos días. Horacio Buenos Estriví, días. bienvenido, como siempre. Estaba efectivamente con el micrófono apagado. Buenos días, gracias, saludos a todos por allá. Bueno, procedemos. Mira, que el tiempo es corto y las noticias son muchas. La verdad, Sí, hay que sí. reconocer que, sí, y bueno, y esto lo debe saber Guillermo muy bien como periodista. Y es que lo único bueno que se puede extraer de la gestión de Trump por ahora es la cantidad de material noticioso que genera, ¿no? Así que, Jesús, ni me cuentes. Ahora tengo que ver la conferencia de prensa del mediodía de la señorita de la Casa Blanca. Imagínate. sí, Sí. así mismo es. ¿Cómo no? Mira, hoy queremos abordar dos temas, como siempre. En el plano internacional, actualizarnos un poquito con respecto de lo- lo- las acciones que se han venido tomando recientemente por parte de la administración de Donald Trump respecto a los aranceles y las implicaciones que eso está teniendo en la economía norteamericana. Se están cumpliendo algunas de nuestras predicciones. Con respecto de Panamá, creo que podríamos hacer un enfoque corto respecto de qué puede hacer Panamá frente a las contingencias de la economía global, particularmente las incertidumbre, las perturbaciones que está generando la nueva política de Donald Trump. Así que ¿Sabes? podemos, adelante, adelante. Sí, sí, no, vamos procedamos porque hay varios temas conceptuales que yo creo que de lo que deberíamos hablar, ¿no? ¿Por qué se están dando estas tarifas? De dónde sale la idea? Pero Sí, dale, no, Horacio. no, muy bien, me parece muy bien. Empecemos por lo conceptual, fíjate, ¿no? Y esto es un tema que y no lo digo de forma despectiva, para nada, es una referencia muy objetiva. El hecho de que para quienes inclusive para quienes han estudiado la disciplina de la economía, resulta difícil entender este concepto, pero la realidad es que el común de la gente a veces pasa por alto el hecho de que lo que más le interesa, lo que más contribuye al desarrollo y al bienestar de un país es su apertura económica y no su encerramiento económico. Lo que quiere decir que entre más conectado está un país con el mundo, más probabilidades tiene de lograr su desarrollo. No hay garantía, pero tiene una condición fundamental, sine qua non, para lograr desarrollo, que es crecimiento económico, ¿no? Así que, y por otro lado, el hecho de que tú te abras tampoco es una garantía por sí mismo de que haya crecimiento. Te voy resumiendo. Es bueno, es sano, es necesario. Y está demostrado históricamente que los países que logran mayor prosperidad, entre otras cosas, son los países que logran abrirse al mundo. ¿Y qué quiere decir abrirse al mundo? Bueno, abrirse al mundo quiere decir bajar a aranceles para que se puedan importar las cosas que el país no produce bien. Quiere decir bajar las barreras para que pueda haber efectivamente comercio, para que pueda haber flujo de inversión directa extranjera, entre otras cosas. Eh, sí, adelante. Es interesante que no solamente es una idea conceptual, sino que es una idea real. ¿Te acuerdas que hablábamos de que en 1930 esta idea de que los aranceles son buenos se probó a través de un grupo de aranceles que precisamente los Estados Unidos comenzó a imponer al mundo? Todo el mundo respondió igual y lo que provocó fue una depresión brutal en la economía del mundo, ¿no? Efectivamente, y bueno, ahí claro, había que tomar en cuenta también que el mundo venía saliendo de una gran crisis, que era la crisis de la bolsa de valores del Viernes Negro de 1929, ¿no? Octubre y tanto, si no me falla la memoria.
Así que sin duda alguna, sí, eso puede haber contribuido. Ahora bien, fíjate, volvemos al tema de por qué es bueno abrirse. Es bueno abrirse porque hay una teoría que se llama la teoría de la ventaja comparativa. Y yo sé que esto es un poquito de teoría y de docencia, pero es importante. La planteó David Ricardo hace ya muchos años, uno de los primeros economistas. Y lo que él planteaba sencillamente era lo siguiente. Primero, Adam Smith, padre de la economía, por allá por el siglo, por 1800 y tantos, planteó lo siguiente, por el siglo XIX. Los países deben producir aquellas cosas que pueden generar de forma más eficiente por sus ventajas. Si tú produces madera, probablemente tienes que exportar madera. Si tú produces mina, tienes que productos minerales, tienes que exportar, etcétera. Y como contrapeso a eso, debe importar aquellas cosas que no genera bien. Es decir, si un país es bueno en minería, si un país es bueno en producción de madera, pero no es bueno en la producción, por ejemplo, de ganado, entonces debería importar la carne, por ejemplo, y la leche. Y si no es bueno produciendo uvas, debería importar el vino. Eso es poco más o menos la teoría de la ventaja absoluta, que luego modifica David Ricardo, ya estoy terminando con la teoría, y David Ricardo plantea lo siguiente, dice, mira, los países deben, igual que lo planteaba Smith, los países deben concentrarse en aquellas cosas que producen mejor, aun cuando tenga internamente ventaja en algunos bienes. Por ejemplo, un país puede que sí produzca uva, pero en términos mejor que otro, pero tiene aún mayor ventaja en la producción de madera. Entonces ese país debe desistir de la producción de uva, aunque tenga más ventaja que otro país, y especializarse en la producción de madera. Eso es lo que se definió como teoría de la ventaja comparativa. Para no abrumar al oyente en tan pocos minutos, lo que te quiero decir es que está demostrado ampliamente que los países si intercambian y cada uno se especializa, eso debería en principio aumentar el bienestar de cada uno. Y esta teoría ha sido lamentablemente disputada por años, sin ningún éxito, ¿no? La gente que sostiene que un país encerrado puede prosperar y sus industrias crecen. Eso puede ser cierto en un término muy corto, pero ocurre, primero, no es garantía de que va a ocurrir que las industrias evolucionan, porque las industrias tienden un poco a pertrecharse políticamente, que es un poco lo que le pasó a la teoría de Raúl Prebisch, que dijo, en Latinoamérica va a crecer mucho si sube los aranceles. Bueno, los aranceles se subieron después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo la tecnificación y la industrialización de Latinoamérica nunca se logró. Tendríamos que dedicar un programa a explicar eso. En resumen, los hechos demuestran que abrirse es bueno y que el intercambio comercial es en beneficio de ambos países. Pongo esto como preámbulo para poder hablar sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir ahora. Sí, también que en general ese encerramiento lo que provoca son productos más caros, ¿no? Que Indudablemente. es el punto ahí, ¿no? De que si tú tratas de hacerlo todo, lo más probable es que termines pagando más. Efectivamente, y la teoría sostiene básicamente que decir, vamos a consumir lo nuestro, no importa que no sea tan bueno, porque la plata se queda. Pero eso es relativo, la plata no termina quedándose, la plata lo que deja es de venir. Y deja de venir, ¿por qué? Porque el país deja de especializarse y deja de exportar lo que pudiera con mayores ventajas. Entonces, eso es relativo de que la plata se quede aquí, al contrario. Lo que ocurre es que la plata deja de venir por como consecuencia de que el país no está explotando sus verdaderas ventajas y por ende no atrae inversión directa extranjera y no tiene la capacidad de desarrollar industrias en áreas en donde sí tiene potencial. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Vamos al caso, al contexto contemporáneo. Donald Trump efectivamente ha utilizado la política de amenazar a los países con la subida de los aranceles si no acceden a X, Y o Z. Lo que está pasando en la práctica es que lo que se pensaba que era un medio hacia un fin, pareciera que se está convirtiendo en un fin en sí mismo. Es decir, pareciera que Donald Trump intuitivamente, y yo no sé si decirlo, cándidamente, de verdad piensa que esta medida puede efectivamente contribuir a la reindustrialización y al resurgimiento y a la consolidación y al florecimiento de la industria tecnológica de Estados Unidos y su industria en general y su economía en general. Es parte de esa concepción un poco errada, de que efectivamente cerrar un país le puede dar boost, le puede dar un incremento a la actividad económica local, nacional. Pero ahí hay varias consideraciones. En primer lugar, no queda claro todavía, aún a estas alturas, lo que realmente perseguía Donald Trump cuando le pedía a los países lo que les pedía. Algunos le habló sobre temas migratorios, a otros les habló sobre temas de fentanol, perdona, no conozco el término, de esta droga potentísima.
Y ahora, en algunos de estos países con los que ya ha incurrido en guerra, Donald Trump, México, Canadá, etcétera, China en alguna medida, le están complaciéndolo. México mandó militares a la frontera, están tomando medidas de resguardo, etcétera. A pesar de esto, Canadá ha dicho que tiene toda a su disposición a través de operaciones conjuntas de inteligencia combatir el narcotráfico. A pesar de esto, Donald Trump sigue adelante con su política, lo que nos lleva solamente a la conclusión de que pareciera que en el fondo Donald Trump de verdad quiere buscar tomar como un fin en sí mismo la subida de los aranceles, pero eso va a traer consecuencias. Adelante, Javier. No, sí, especialmente porque, por ejemplo, la cantidad de fentanilo que pasa de Canadá a Estados Unidos es realmente irrisoria, es mínima. Y todo el mundo se quedó como, cuando él dijo eso, se quedó como, pero ¿por qué no? Y lo que aparenta ser, y eso recuerdo que uno de los artículos que me compartiste lo decía, que es un tema de, primero, de caracteres con Justin Trudeau, y segundo, como que hay una negociación, la posibilidad de una segunda negociación de por medio, de la cual no sabemos todavía, ¿no? Efectivamente. Hay una gran incertidumbre, eso es lo cierto. Y por otro lado, Donald Trump parecía en un momento dado, toma la acción, luego la suspende, toma la acción y luego la suspende. ¿Ves? Ujú. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, ya habíamos señalado en varios programas anteriores que había un riesgo de que esto se tradujera en un incremento en la expectativa inflacionaria. Y al haber un aumento en la expectativa inflacionaria, es casi seguro que va a haber inflación eventualmente. Uno, dos, y eso es lo que está ocurriendo. Hay expectativa de que la inflación pudiera aumentar. Y eso es lo que mayor daño político le puede hacer a Donald Trump, que a pesar de su absoluto control de las dos cámaras de su partido republicano, que literalmente se ha echado al bolsillo, ya no hay oposición, eh, eh, a pesar de eso es lo que pudiera en un momento dado hacer que él se retracte, ¿no? Y de sus medidas o las atenúe. Y de hecho creo que es parte de lo que está pasando. Eso creo que explicaría en parte por qué él ha revertido la medida en dos ocasiones y que la ha hecho un poco más selectiva, menos general. Ha escogido algunos productos, ha dicho, bueno, los que sí son parte del Tratado de Comercio comercial con México y con Canadá, eso sí no se le aplica, pero a estos otros sí se le aplica, etcétera. Entonces, ¿qué está generando todo esto? Lo primero es lo cuestionable que pudiera ser la tesis de que efectivamente esto va a ayudar a la economía a mediano plazo. Yo sé la tesis que no va a ayudar. Sobre todo no la va a ayudar porque ignoró Donald Trump algo que es fundamental en la economía, que es el corto plazo. Y el corto plazo ya de por sí está siguiendo el destino de lo que va a ser un descalabro económico de Estados Unidos si él prosigue en este curso. ¿Por qué lo digo? Porque ya empezaron los mercados, a pesar de que los mercados reaccionaron de manera positiva frente al triunfo de Donald Trump, los mercados han estado hacia la baja y esa tendencia hacia la baja se exacerba, se manifiesta, se más manifiesta en los días que precisamente Donald Trump anuncia las medidas de subida de los aranceles. Y eso es exactamente lo que ha venido ocurriendo. En el día de ayer solamente la mayoría de las, y no voy a entrar en detalle, la mayoría de los mercados accionarios, el Dow, el, uh, el, el Nasdaq, el Wall Street, etcétera, eh, Dow Jones, casi todos ellos entraron en una, no voy a decir picada, pero sí en una situación de retroceso, de ajuste, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los mercados hoy, pero suponte que hubiera una recuperación hoy. Ya de por sí es mala noticia el hecho de que se introducen perturbaciones y incertidumbres a los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, para resumir un poco este punto, ya de por sí está teniendo efectos negativos, nocivos, porque ha caído la confianza de los consumidores, están disminuyendo las expectativas con respecto al crecimiento económico. Ya hay algunos empiezan a señalar que, aunque el trimestre no ha concluido, algunas estadísticas apuntan a la posibilidad de que pudiera inclusive haber un crecimiento negativo en el primer trimestre de este año en Estados Unidos. Entonces, Eso esto es es muy una delicado. recesión, Horacio, vamos a decirlo como es, ¿no? Sí y no. Y te voy a decir por qué. Porque desde el punto de vista técnico, lo que define una recesión, Javier, es que ocurran dos trimestres de contracción simultánea. Es decir, Ok. Estados Unidos puede tener una contracción este trimestre, pero bueno, alguien puede alegar, bueno, técnicamente todavía no es una recesión, pero que es una caída, eso es innegable. Pero si el segundo trimestre del año, es decir, de abril a junio, se produce otra situación de la caída de la economía, eso ya sería técnicamente una recesión. Una recesión que estaría, a su vez, contextualizada en una percepción de aumento de la inflación. Y paso a otra sección de análisis, dejando esto sentado.
es irónico porque precisamente decíamos que las expectativas del sector empresarial eran muy distintas cuando ganó Donald Trump. Las expectativas eran, mira, él va a venir, esas medidas que él está anunciando de aumento de los aranceles la va a atenuar, ese tema de Groenlandia y Panamá y las otras confrontaciones, las otras posturas contenciosas que tiene Trump en el plano internacional se van a ir moderando, pero no es lo que está ocurriendo en la práctica. Y lo cierto es que a pesar de que el sector empresarial veía con beneplácito el hecho de que Donald Trump, por ejemplo, había anunciado que iba a tomar medidas como desregularizar la economía, de que iba a rebajar los impuestos, sobre todo corporativos, a mantener los beneficios de exoneraciones corporativas. A pesar de eso, el mercado está reaccionando en forma negativa. Hay una gran incertidumbre y esto naturalmente desde ya empieza a poner a prueba la efectividad de la política económica de Donald Trump. Adelante. Sí, no, la reacción es entendible. A mí me parece que tiene que ver mucho más con el shock que ha provocado este tipo de medidas. Yo siempre he pensado que el mercado se recupera, ¿no? Esta es una venta de patio, lo que se está dando ahora mismo, de que bajan los precios, pero la gente compra y vuelve a subir. El impacto a largo plazo sería lo que todavía para mí no es fácil de definir. ¿Tú qué piensas? ¿Se va a mantener esta caída del valor neto del mercado o eso se recupera y sigue? Bueno, lo que tú planteabas es una tesis que yo no comparto del todo, que es una visión, y sé que no ha sido tu intención, muy clásica del liberalismo económico, ¿no? No, Y sí es que mi en teoría intención. sí. Aquí el economista eres tú, compadre. Yo soy ingeniero. No, pero sí. No, y está, desde el punto de vista teórico, tu discernimiento es impecable. En la práctica es donde se ha demostrado que no siempre funciona la teoría de que en un libre mercado la economía tiende hacia su equilibrio, porque al haber una recesión los precios caen, entonces la demanda nuevamente aumenta y eso genera nuevamente un equilibrio sano y óptimo. Lo que pasa es que eso es la práctica, pero para que se dé eso se requiere un contexto muy perfecto, en donde hay libertad total, que hay competencia, y que eso no es lo que hay una expectativa positiva, no es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por ende, más allá de que en la práctica, en la teoría pudiera ser cierto lo que afirma en la teoría, en la práctica pareciera que no están las condiciones para que se dé ese ajuste automático del mercado. Y lo digo porque de por sí, por ejemplo, las incertidumbres que está generando Donald Trump. Retomemos un caso más que no hemos tratado y que también pudiera tener efectos nocivos, eh, que es la política de reducción del Estado y la desregularización. Y eso no es que en sí mismo sea malo, es la forma como se hace y el momento. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es casi una cacería de brujas. Uno, dos, no solamente se están votando a miles de empleados públicos, muchas veces sin causa alguna. Quizás en otros casos no, en otros casos hay sobradas causas. Pero lo cierto es que no solamente está creando esa expectativa y votando a cientos de funcionarios federales, sino que además está contrayendo la economía porque ese gasto a la vez tiene un efecto, ese ingreso que reciben los funcionarios también tiene un efecto multiplicador. Al no tener ese ingreso adicional, ya no se compra tanto y ya, inclusive también el Estado, la reforma de Trump no solamente incluye votar gente, sino también reducir las compras, ciertas compras, ¿no? Entonces, es complicado y lo que te quiero señalar es que la forma como está actuando Donald Trump, apresurada, quizás tenga sentido político. Él quiere consagrar un piso, quiere generar popularidad con logros rápidos, demostrando que tiene, que él es tough, que él es un tipo que la gente lo respeta a nivel mundial, pero creo que está abriendo demasiado frente. Uno, dos, creo que está generando una expectativa que puede tener efectos nocivos. El hecho, si Canadá y México entrasen, por ejemplo, en una recesión, eso quiere decir que eventualmente también le va a afectar a Estados Unidos, porque al final, quiera o no, y aunque el déficit sea negativo en términos de lo que le vende Estados Unidos a esos países, vis a vis lo que les compra, lo cierto es que a ninguno de los socios comerciales que forman parte de esa asociación le conviene que uno de ellos se enferme. Esa es la realidad. Y ¿Cómo eso es nos lo que afecta? podría ocurrir. Bueno, lo que puede ocurrir es que haya una recesión a nivel de Canadá y de Estados Unidos y de México, ¿no? Y una especie de virus económico que va a afectar a esos tres países y que por definición va a afectar a la región y a la economía global. El simple hecho de que se suban los aranceles, tiene un impacto porque disminuye la actividad del comercio global
y eso de por sí se traduce en una afectación del crecimiento de la economía mundial. Así que, por donde quiera que lo veas, y más allá de las ganancias que pudiera representar esto para Trump políticamente, que no las estoy viendo, y las ganancias económicas que podría representar para Estados Unidos en el mediano y largo plazo, que tampoco lo estoy viendo, indudablemente que tiene efectos nocivos esta política a nivel global. ¿Nosotros qué debemos hacer, Horacio? Esto, tenemos como un ambiente complicado delante de nosotros, casi nocivo. ¿Cuál sería la recomendación de un economista como tú para un país como Panamá? La misma que he sostenido por 15 años y que sostendré hasta que Dios me dé la fuerza de seguir en este micrófono. Y es que concentrarnos en lo nuestro, en nuestras tareas, ¿no? Olvídate un poquito del mundo, desconéctate un poco del mundo. Sabemos que tenemos mercados allá afuera, Panamá tiene ciertas ventajas que debes continuar explotando, pero tenemos que enfocarnos en nuestras desventajas, ¿no? Y sobre todo es importante hacerlo frente a lo que hemos planteado por años. Sostuvimos, y en este programa incluido, desde que se inició a partir del COVID, hemos sostenido la siguiente tesis. Panamá tiene ventajas, pero tiene enormes desventajas. Y esas desventajas derivan de profundos problemas institucionales que incluyen la falta de separación de los poderes, lo que pareciera una percepción generalizada de la corrupción, la necesidad de mejorar los servicios públicos. Hay que adoptar una serie de reformas que garanticen en última instancia que el país no solamente crezca, crecimiento que ya ha disminuido, como hemos visto, sino que además ese crecimiento se traduzca en mejoras sociales. Esto parte del reconocimiento de que hay muchas tareas pendientes, pero si se cumplen, y las puedo mencionar rápidamente, esas tareas, la ventaja que tendrían es que le brindarían resiliencia a nuestra economía y a nuestra sociedad frente a lo que siempre sostuvimos constituía un cada vez más enrarecido e incierto panorama global mundial. Es incierto porque la economía, la tecnología cada vez es más avanzada y más precipitada los cambios. Es incierta porque precisamente los países en ese proceso de evolución van adquiriendo nuevas ventajas, ¿no? Y se van creando nuevos mercados, van desapareciendo nuevos mercados. Lo otro es que, y lo veníamos anunciando desde hace tiempo, hay que estar preparados porque va a haber un enrarecimiento del ambiente geopolítico que pueda tener trascendencias enormes. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Frente a eso, lo único que Panamá puede hacer es continuar su entrenamiento, mejorar cada día más para el objetivo de poder insertarse en forma más plena en los mercados mundiales. Y eso se logra con mejor educación, con una educación más técnica, mejorando la capacidad que tienen nuestros estudiantes de pasar los exámenes internacionales, mejorando la capacidad que tienen nuestros estudiantes en matemáticas, en ciencias, en la comprensión del texto que leen. Hay un enorme número de estudiantes panameños. De cada 100 estudiantes panameños, solamente 16 de ellos están en capacidad de aprobar la prueba PISA. De cada 100 estudiantes panameños, solamente un 20%, un poco más o menos, tiene la capacidad de interpretar bien lo que lee. Y esas son cifras alarmantes, tremendamente preocupantes. Yo, si me permites, Horacio y Javier, Adelante. yo incluso cambiaría la estrategia actual completamente. Yo creo que ha fracasado en algunos casos el esquema tecnócrata del gabinete, que digo gabinete no solamente ministros, sino autoridades. Algunos deben ser revisados. ¿Para qué? Para permitirle al presidente que esta gente tenga más presencia en calle, no como ahora, que están muy metidos en sus oficinas, y que le permita al presidente estar más tiempo fuera del país, lo que tú dices, mirar más adentro y olvidarnos del mundo. Pero ¿eso qué significa? Significa tratar de resolver los problemas internos. Ir a Malasia a buscar inversión para Panamá, ir a Corea a buscar inversión para Panamá, ir a Finlandia a buscar inversión para Panamá, ir a Brasil a buscar inversión para Panamá, pensar en Panamá, buscar beneficio para Panamá, pero eso solamente lo puede hacer el propio presidente tocando la puerta de esas naciones con sus presidentes y sus empresarios. Porque si seguimos muy pendientes del ruido internacional, el ruido local no nos va a dejar escuchar que tenemos problemas que no estamos resolviendo. No creo que has interpretado, es que bueno, es un excelente comentario y lo endoso al 1000%. Debía ser esa salvedad, concentrarnos en ciertos temas internos que son de vieja data y reforzar tiene que ser un enfoque dual. Reforzarnos hacia adentro y reforzarnos hacia afuera, sobre todo en lo que tú has señalado, que tiene que ver con el reforzamiento de nuestra política diplomática, sobre todo frente a la necesidad, como tú lo has señalado, de atraer nueva inversión directa extranjera y seguir resaltando
las ventajas de Panamá, que indudablemente pueden resultar afectadas por el enorme ruido que está generando la administración de Donald Trump. Y por último, como dices tú, reforzar nuestra capacidad diplomática para hacerle frente a lo que claramente es una embestida diplomática por parte de nuestros viejos socios y amigos del norte de Estados Unidos. Así mismo es. Horacio Estriví, te agradezco mucho, como siempre, este mirador económico del día de hoy, recordando que lo pueden volver a escuchar en YouTube este fin de semana. Así que muchísimas gracias, Horacio. Te mando un gran abrazo y pasa un buen fin de semana. A la orden y que disfruten su, ¿cómo se llama técnicamente al post-carnaval? Así. Carnavalito. Carnavalito. Gracias, como pueden ver, no estoy muy familiarizado con estos temas. Así que Gracias, Horacio. Y disfruten. Javier Castillo, ingeniero Javier Castillo, Saludos, gracias por la Guillermo. colaboración de siempre. Saludos, Hasta Guillermo. luego. Hasta pronto. Pásenla bien, por favor. Vamos a la pausa. Usted escucha La Mañana Ancon por Radio Ancon.